brújula y realizaremos la medición del caudal de este canal. Para la medición tenemos tres métodos, que está el flotador, el método de trayectoria y el método volumétrico. En este caso nosotros utilizaremos el método flotador. El método flotador consiste en utilizar un cuerpo que flote para determinar un tiempo de un punto a otro y así obtener la velocidad del agua y con los datos para poder calcular el caudal. ¿Qué es un caudal? El caudal es una sustancia que circula en un cierto canal en un determinado tiempo. Para este método nosotros las herramientas que utilizaremos son estacas, rafia, 3 pelotas y de preferencia un azadón o un machete para limpiar el área. Los factores que uno tiene que ver al momento de hacer la medición es ver que el caudal esté limpio, que no tenga piedras, hojas o ramas, ya que esto va a influir al momento de hacer las mediciones. De preferencia que el caudal esté recto para tener datos más concisos y más exactos. Como ustedes pueden ver, tenemos 2 estacas y una rafia. La rafia se pone a la altura de la pelota o del objeto más grande que ustedes utilizarán. En nuestro caso lo hicimos a esta altura para que la pelota grande pase. Mi compañera va a medir la altura de la profundidad del agua y la longitud de las 2 estacas, las cuales son... La profundidad tenemos 4 centímetros. El ancho tenemos 43 centímetros. El primer paso que se debe de hacer es utilizar la pelota pequeña y tirarlo antes de la rafia y tomar el tiempo con un cronómetro. Ya. Y al momento de que la pelota llegue al otro extremo, el compañero tomará dato con el cronómetro que tiene para saber cuántos segundos se hizo la pelota. $18.47 segundos. El segundo paso se va a hacer con la segunda pelota. Ya. Nos da un total de 18.53. Y al finalizar se hará lo mismo con la pelota grande. Ya. $19.57 segundos. Y para finalizar, estos son los datos necesarios para calcular el caudal, lo cual se pasarán a una fase de gabinete y posteriormente se mostrarán las respuestas. Dándole seguimiento a nuestra práctica de flotador, finalmente pasaremos a la fase de cálculos, en la cual esto consiste en que los datos que se tomaron en campo fueron los siguientes: 43 centímetros de ancho, que esto fue de nuestro caudal, y obtuvimos una profundidad de 4 centímetros que esto obtuvo nuestro canal. Entonces estos 43 centímetros pasaremos a metros. Entonces estos 43 centímetros por un metro, que un metro tiene 1000 centímetros, nos da un total de 0.43 metros. Igualmente pasaremos con la profundidad, que la profundidad tiene 4 centímetros por un metro,
que un metro tiene 1000 centímetros, que esto nos da un total de 0.04 metros. Nuestra longitud, que fue de 10 metros, que esto fue nuestra longitud de un punto al otro. Esto partimos en el tiempo, que el tiempo desde que la pelota cruzó la línea al otro, tuvimos de 18.51 segundos, partido 10 metros partido 51 segundos. Esto nos da un total de 0.5402 metros por segundo. Para realizar nuestro caudal utilizaremos las fórmulas, que caudal es igual a área por velocidad, que esto lo convertimos en 43 metros por 0.04 metros, nos dio un total de 0.172 metros cuadrados, que esto fue multiplicado por el total que nos dio entre los 10 metros dividido en los 51 segundos, que esto nos dio el total de 0. El resultado de esto nos dio 0.5402 metros por segundo, que esto se multiplica por los 0.172 metros, que esto en total de nuestro caudal nos da un total de 0.093 metros cúbicos por segundo. Esto fue en la pelota pequeña. Ahora pasaremos a la pelota mediana, que obtuvimos finalmente obtuvimos que multiplicado 0.43 metros por 0.04 metros nos da un total de 0.72 metros cuadrados, que estos 0.72 metros cuadrados multiplicado por los segundos que nos dio cuando la pelota pequeña cruzó de un punto hacia el otro, que el tiempo de esto fue 18.51 segundos, se multiplicado por 0.72 metros. Finalmente nuestro caudal nos dio finalmente nos dio 3.183 metros cúbicos por segundo, que esto fue nuestro resultado de la segunda pelota, que la pelota fue la mediana. Y finalmente utilizamos la pelota grande, que igualmente el área que ya fue mencionado, que es 0.72 metros cuadrados, que esto multiplicado por 18.50 segundos, que fue donde cruzó nuestra pelota grande del punto 1 al punto 2, que esto nos dio el total de 18.50 segundos, que multiplicado por nuestro área y por el segundo nos da un total del caudal, que fue de 3.18 metros cúbicos por segundo. Totalmente esto fue la práctica que realizamos. Como nos damos cuenta, aquí fue nuestra respuesta al caudal que teníamos. Seguimiento a la práctica anteriormente, realizaremos la segunda práctica, que esto consiste en la práctica volumétrica. Más que todo, esta práctica nos vamos a enfocar en medir el tiempo y la velocidad de nuestro caudal. Utilizaremos las herramientas que observamos acá. Utilizaremos una cubeta, una probeta, la libreta para la fase de gabinete y cronómetro. Dándole seguimiento, procederemos a hacer la práctica.
hacer la primera medición. En estos momentos nos procederemos a hacer la medición para ver cuántos litros fueron los que cayeron dentro de la cubeta. Como podemos observar, aquí tenemos otro litro. 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 Tenemos otro litro.
Tenemos otro litro. Y aquí tenemos otro litro como vamos a observar. Ya, Observar, aquí tenemos otro litro. Como podemos observar, en la última medición tuvimos ml, que esto equivale a medio litro. El resultado obtenido en esta primera réplica fueron de 12.5 litros por 28.62. Es recomendable que se hagan 5 réplicas o 10 réplicas para posteriormente, para obtener los datos en las réplicas. En estos momentos iremos a hacer la fase de gabinete. Finalmente obteniendo ya los datos tomadas en las réplicas anteriores, obtuvimos 5 réplicas donde finalmente pasamos a la fase de gabinete. En la primera réplica tuvimos 28.63 segundos, en la segunda réplica tuvimos 20.85 segundos, en la tercera obtuvimos 25.30 segundos, en la cuarta obtuvimos 20.87 segundos y en la quinta tuvimos 19.80 segundos, que esto lo partimos en 5 para sacar el promedio. El promedio nos dio 24.29 segundos. Y pasamos a los litros, que en el primero nos dio 12.5 litros, en el segundo nos dio 10 litros, en el tercero nos dio 11.5 litros, en el cuarto nos dio 30. Ya. En la cuarta obtuvimos 10.30 litros y en la quinta obtuvimos 19.40 litros, ya que esto fue obtuvimos el promedio de los litros, que esto fue un promedio de 10.74 litros. Finalmente pasamos a medir nuestro caudal, que es caudal igual a velocidad partido en tiempo, y esto fue 24.29 segundos partido en 10.74 litros, y finalmente esto nos dio 0.41 litros por segundo, que esto fue el resultado de nuestro caudal final. Gracias. De seguimiento a nuestras prácticas anteriores, realizaremos la tercera práctica, que esto consiste en la práctica de trayectoria. Nos vamos a enfocar en medir el eje Y y el eje X. Los
materiales que vamos a utilizar para esta práctica va a ser el metro, una manguera, una estaca y la libreta de campo. Le vamos a dar seguimiento a nuestra práctica. Lo primero que vamos a medir va a ser nuestro vamos a proceder a medir nuestro eje Y. Esto va a ser la altura, y nuestro eje X, que va a ser nuestro largo. Entonces vamos a proceder a medir. Nuestro eje Y nos dio un total de 76 centímetros de altura. Ahora lo que vamos a proceder a hacer es medir nuestro eje X, que va a ser de la estaca hasta el Ahora lo que vamos a hacer es medir nuestro largo, que eso va a ser nuestro eje X, desde la estaca hasta donde está nuestra trayectoria del agua. Esto tiene un total de 1,20 centímetros. Posteriormente realizaremos la fase de gabinete con estos datos obtenidos en el campo. Pasaremos a la fase de gabinete. Finalmente llegamos a nuestra fase de gabinete. Anteriormente recolectamos los datos en campo, que nuestra altura fue de nuestro eje X, que fue un total de 0.0076 metros, que esto se podría decir que esto es la altura, y nuestro eje X, que fue un total de 1.20 metros, que es nuestra longitud. Pasamos a resolver el ejercicio matemático. Tenemos que nuestro eje X, raíz cuadrada de la gravedad del agua, partido en 2, multiplicado por nuestro eje Y, que finalmente tenemos que nuestro eje X es 1.20 metros, raíz cuadrada de nuestra gravedad del agua, que es 9.81 kilonewton por metros cúbicos. Finalmente realizaremos el problema, que son 9.81 kilonewtons por metros cuadrados partido en 2, que esto multiplicado por 0.076 metros, y esto finalmente nos da un total de 5.12 metros lineales, que esto fue finalmente esto fue la respuesta de nuestro caudal que obtuvimos en la práctica. Gracias.